Hoy en Preparando Gobierno Mundial, parte número 172, vamos a tener unas declaraciones del Papa de las que hemos de decir una vez más que no tienen desperdicio porque están preparando de lleno el cumplimiento profético. Sí, Daniel nos lo dijo hace 2600 años y ahora lo tenemos delante nuestro. ¿No sabéis de qué va? Pues vamos a verlo. La portada que os hemos preparado prácticamente lo dice todo, las banderas de Rusia, de China y por encima, cómo no, la del Vaticano, apretándolas por sobre de ellas. Sí, esto es lo que vamos a ver hoy en definitiva. Primero de todo vamos a ver unos planes que tiene trazados el papado. Fijaos bien, porque esta noticia es del 3 de julio, aunque lo que viene después, el día siguiente, es el plato fuerte, pero esto ya era la preparación, fijaos bien. El Papa Francisco dice, el mundo necesita paz. Tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco pidió este domingo seguir rezando por la paz en Ucrania y en todo el mundo. Hago un llamamiento a los jefes de las naciones y de las organizaciones internacionales para que reaccionen ante la tendencia a acentuar el conflicto y la oposición, dijo el Santo Padre. A continuación explicó que el mundo necesita paz, no una paz basada en el equilibrio de las armas, en el miedo mutuo. No, eso no servirá. Esto es hacer retroceder la historia 70 años. La crisis ucraniana debería haber sido, pero si se quiere, todavía puede llegar a ser un reto para los sabios estadistas, capaces de construir en el diálogo un mundo mejor para las nuevas generaciones, defendió. Además, aseguró que con la ayuda de Dios esto siempre es posible, pero debemos pasar de las estrategias de poder político, económico y militar a un proyecto de paz global, no a un mundo dividido entre potencias en conflicto, sí a un mundo unido entre pueblos y civilizaciones que se respeten mutuamente, concluyó. ¿Dónde están los planes aquí trazados? Pues evidentemente, primero, hacer notar que los conflictos son lo que son, guerras, armas, pero fijaos cómo él añade cuestiones de estrategias de poder político, económico, militar, y todo esto ya no es lo que debe funcionar, sino que se debe buscar pasar la transición de un proyecto de paz global, mundial. Sí, primero se generan los problemas y luego se darán las soluciones. Es el juego de siempre. Y tristemente les va a funcionar durante un breve periodo de tiempo, esto les va a funcionar, pero después se va a regirar absolutamente todo de nuevo. Pero estos son sus planes. Y fijaos que hablan de generaciones, las nuevas generaciones, en plural, las que vengan. Desde luego, aquí no entra para nada la segunda venida de Jesús poniendo punto y final a toda esta historia. No, sino como es de esperar, cuando venga Satanás haciéndose pasar por Cristo, ellos lo van a secundar plenamente y aún esperarán eso, que haya nuevas generaciones y un milenio de paz largamente esperado en la tierra. Ellos y protestantes y tantos más van a caer de cuatro patas en el gran engaño. Y esto es lo que se está preparando y son las escenas finales de esta tierra, tal como estaba profetizado. Pero ahora viene lo bueno. Objetivo Rusia. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No va a ser el único objetivo que vamos a ver hoy. Evidentemente hay otro objetivo, China. Y mirad qué ha sucedido. Noticia de este 4 de julio, un día después de lo que hemos leído hace un momento. El Papa desmiente los rumores de dimisión y dice que viajará a Moscú y a Kiev. Y todo esto en una entrevista de la agencia Reuters al Papa Francisco, como podéis ver en esta imagen. Estemos atentos a lo que dice. Entrevista de la agencia de noticias Reuters con Francisco, quien dijo que respeta la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el aborto y reiteró su condena a la interrupción del embarazo. Fijaos que es un tema que venimos tratando en los coloquios últimamente. Pues bien, esto aparece también en esa entrevista, pero sobre todo lo que nos va a interesar aún más es lo otro, y esto desde luego no es que sea poco interesante, porque ya veis cómo va también en la línea de la profecía.
El Papa Francisco niega que tenga intención de dimitir. Nunca se me ha pasado por la cabeza, no por el momento. Niega los rumores de que esté enfermo de cáncer. Ya sabéis que se ha hablado mucho, muchas señales entendía la gente de que iba a dimitir. Él de momento dice que de momento no se le pasa por la cabeza, pero no por el momento. Luego veremos un par de vídeos donde dice algo y veremos qué cara pone y cómo lo dice. En cambio, reitera su deseo de viajar a Rusia y Ucrania lo antes posible, quizás en septiembre. Casi nada, ¿eh? ¿Cuántas veces hemos dicho que lo que busca el Papa es esto precisamente? Lo de Ucrania, bueno, sí, es interesante, pero su objetivo es Rusia. También dice que respeta la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la interrupción del embarazo y reitera su enérgica condena del aborto. La moral, recordad esto, iba a coger el poder a través de la moral. El obispo de Roma concedió el sábado una larga entrevista al corresponsal de Reuters, Phil Pullella. La entrevista fue el sábado, pero ha salido publicado el día 4. El encuentro duró unos 90 minutos y este es un primer resumen con parte del contenido publicado por la agencia. Como es sabido, según diversos artículos y comentarios en los medios de comunicación, algunos acontecimientos recientes o previstos, desde el consistorio de finales de agosto hasta la visita al Áquila, donde está enterrado Celestino V, que renunció en 1294, sugerirían la intención del Papa de renunciar al papado. Sí, hizo una visita a ese lugar, pero es que precisamente es un emblema de ¿quién? Pues de los papas que podían renunciar. Lo hizo Celestino V y Benedicto XVI. Ahora le tocaría a él, por esto se planteaba la cuestión. Aparte de sus enfermedades, Mirad las respuestas, pero Francisco desmintió esta interpretación. Todas estas coincidencias hicieron que algunos pensaran que la misma liturgia tendría lugar, pero nunca se me pasó por la cabeza. No por el momento, de verdad. El Papa, al mismo tiempo, como ha hecho varias veces en el pasado, explicó que se está estudiando la posibilidad de renunciar, sobre todo después de la elección hecha por Benedicto XVI en 2013, en caso de que la salud le haga imposible continuar en su ministerio. Pero cuando se le preguntó cuándo podría ocurrir, respondió: no lo sabemos, Dios lo dirá, en palabras similares a las utilizadas el viernes 1 de julio en una entrevista con la agencia de noticias Telam. Sí, él dice que se lo puede plantear cuando la salud ya no le dé para poder hacer o llevar a cabo bien su pontificado, Por tanto, no dice que nunca lo va a hacer. Al hablar de sus problemas de rodilla, Francisco se refirió al aplazamiento de su viaje a África y a la necesidad de terapia y descanso. Afirmó que la decisión de aplazamiento le causó mucho sufrimiento, especialmente porque quería promover la paz tanto en la República Democrática del Congo como en Sudán del Sur. El Papa, señaló el entrevistador, utilizó un bastón para entrar en la sala de recepción de la planta baja de la Casa Santa Marta y a continuación dio detalles sobre el estado de su rodilla, diciendo que sufrió una pequeña fractura al dar un paso en falso mientras un ligamento estaba inflamado. Estoy bien, voy mejorando poco a poco, añadió, explicando que la fractura se está curando, ayudada por la terapia con láser y con imanes. Curioso, ¿Qué terapia le aplican? A continuación, Francisco desmintió los rumores de que se le había diagnosticado un cáncer hace un año, cuando fue sometido a una operación de 6 horas para extirparle una parte del colon debido a una diverculitis, una enfermedad común en las personas mayores. La operación fue un gran éxito, dijo el Papa, añadiendo con una sonrisa en el rostro que no me dijeron nada sobre el supuesto cáncer, que descartó como chismes de la corte. Entonces dijo a Reuters que no quería operarse de la rodilla porque la anestesia general de la operación del año pasado había tenido efectos secundarios negativos. A continuación, la entrevista abordó cuestiones internacionales. Al hablar de la situación en Ucrania, Francisco señaló que habían tenido contactos entre el secretario de Estado, Pietro Parolin, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre un posible viaje a Moscú. Las señales iniciales no eran buenas.
Se habló de este posible viaje por primera vez hace varios meses, dijo el Papa, explicando que Moscú respondió que no era el momento adecuado. Fijaos, dice hace varios meses, y curiosamente hace varios meses no se produjo, pero sí se produjo algo un poco después, la guerra en Ucrania. Curioso, ¿no? Bueno, pero mirad cómo continúa ahora. Sin embargo, insinuó que algo podría haber cambiado ahora. Fijaos, me gustaría ir a Ucrania y primero quería ir a Moscú. Intercambiamos mensajes al respecto porque pensé que si el presidente ruso me concedía una pequeña ventana para servir a la causa de la paz, y ahora es posible que, tras mi regreso de Canadá, pueda ir a Ucrania. Lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar de alguna manera, pero me gustaría ir a las dos capitales. ¡Qué impresionante! Fijaos, hace meses que se trató, entre los contactos que tuvieron Pietro Parolin, el secretario de Estado del Vaticano, que es como el ministro de Asuntos Exteriores, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, sobre el posible viaje del Papa a Moscú. Pero resulta que las señales iniciales dicen que no eran buenas. Se habló de este posible viaje por primera vez hace varios meses, pero no se pudo producir, las señales no eran buenas. Pero sí sucedió la guerra en Ucrania, y sí sigue sucediendo la guerra en Ucrania. Qué curioso, ¿eh? ¿No se puede ir a Moscú? Pues mira, resulta que ahora se produce la guerra. Qué curioso. ¿Cuántas veces hemos dicho que lo que hay detrás es el aplastamiento que el Vaticano quiere tener sobre la Iglesia Ortodoxa rusa, que se le ha opuesto al ecumenismo? Y que los jesuitas, cuando son expulsados de un lugar, se vengan y finalmente quieren dominar ese lugar y vuelven hasta que lo consiguen. Sí, ¿aún creéis que estos son cuentos de viejas? Esto era profecía. Daniel 11 nos lo decía, versículos finales, y aún tantos no quieren verlo. Pues qué curioso que ahora dice que entonces no era el momento adecuado. Sin embargo, insinuó que algo podría haber cambiado ahora. ¿Qué cosas habrá entre bambalinas que no sabemos de todo lo que están moviendo para que esto pueda producirse, para ir cediendo a Rusia, sí o sí? Desde luego es impresionante. ¿Se conseguirá este viaje? Fijaos que dice que quiere ir a Kiev, capital de Ucrania, pero antes quiere ir a Moscú, a Rusia. Y todo esto porque ahora quiere servir a la causa de la paz. Hay esa pequeña ventana para poder hacer esto, servir a la causa de la paz. Sí, pues ahora pensamos un poco y en voz alta y podemos decir, como le nieguen aún esa visita, ¿qué va a pasar? ¿Más guerra aún? ¿Peor? ¿Mucho peor que ahora? Pero, ¿y si va a Moscú? ¿Se va a terminar la guerra? ¿Habrá el poder vaticano podido hacer ceder a la Iglesia Ortodoxa rusa y entrar en ecumenismo con Roma? Tarde o temprano eso va a pasar, Pero ahora están las dos opciones. Veremos, siguiendo los acontecimientos, qué termina pasando, pero las dos cosas indican el cumplimiento profético. No olvidemos eso. Por último, el Papa, en la entrevista con Phil Pulella, trató el tema de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló la histórica sentencia Roe versus Wade, que estableció el derecho de la mujer al aborto. Francisco dijo que respetaba la decisión, pero que no tenía suficiente información para hablar de ella desde un punto de vista legal. Pero también condenó enérgicamente el aborto, comparándolo, como ya había hecho muchas veces, con contratar a un sicario. Pregunto, ¿es legítimo, es correcto eliminar una vida humana para resolver un problema? Fijaos que aquí no entra en
bueno, si ha habido violación, si ha habido un problema que puede matar a la madre o que el niño... No, no, es no y punto. No hay posible solución de otro modo. Y así lo plantea, como contratar a un sicario el aborto. Desde luego, líder de la moral absoluto, ¿eh? También se le pidió al Papa que comentara el debate en curso en Estados Unidos sobre si un político católico que se opone personalmente al aborto pero apoya el derecho de otros a elegir, puede recibir la comunión. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por ejemplo, tiene prohibido recibir la Eucaristía por el arzobispo de su diócesis, San Francisco, pero comulga regularmente en una parroquia de Washington y la semana pasada recibió la comunión de un sacerdote durante la misa en San Pedro, presidida por el Papa, el Pontífice. Sí, en el Vaticano, en Roma. Y lo mostramos, lo dijimos en las noticias. Pues, ¿qué responde? Cuando la Iglesia pierde su naturaleza pastoral, cuando un obispo pierde su naturaleza pastoral, esto provoca un problema político, comentó el Papa. Esto es todo lo que puedo decir. O sea, que se sale por la tangente de un modo impresionante. Qué triste, qué lamentable, cuánto teatro, cuánto teatro. Y la gente va tragando. Qué impresionante todo. Pero bien, esto también era noticia del 4 de julio, que viene a decir lo mismo que la otra, pero da algún detalle adicional sobre el Papa cuando dice quiero viajar a Rusia y Ucrania. El Papa Francisco dijo que quiere viajar a Rusia y Ucrania para servir a la causa de la paz. Así lo dijo el Santo Padre en una entrevista a Reuters publicada este 4 de julio. En su conversación sobre la posibilidad de realizar un viaje a Ucrania y a Rusia, el Papa reconoció: me gustaría ir. Quería ir a Moscú, en primer lugar. Intercambiamos mensajes sobre esto, porque pensé que si el presidente de Rusia me daba una pequeña ventana, iría allí para servir a la causa de la paz, dijo el Papa. O sea, fijaos, él lo que dice que pensaba que Putin le abriera una pequeña ventana y entonces él ya podría entrar para servir a la causa de la paz. O sea, para someter a Rusia, en verdad, a la Iglesia Ortodoxa rusa, al Vaticano. Eso es lo que en verdad debería decir claramente. En esta línea el Santo Padre explicó que al volver de su viaje en Canadá, que está previsto que sea del 24 al 30 de julio, o sea, este mes, es posible que pueda ir a Ucrania. Es posible. Sin embargo, el Papa Francisco indicó que lo primero es ir a Rusia para intentar ayudar a algo, pero me gustaría ir a las dos capitales. Ayudar a algo, Al referirse sobre el posible viaje a Rusia, el Papa afirmó que se mantuvo ese diálogo muy abierto, muy cordial, muy diplomático y en el sentido positivo de la palabra, pero el momento está bien, la puerta está abierta. Interesante, Ahora la puerta está abierta. ¿Qué habrán conseguido? Bueno, luego de esto, invitación a Kiev. El alcalde de Kiev, capital de Ucrania, Vitaly Klitschko, envió una carta al Papa Francisco con fecha 8 de marzo, en la que lo invitó a visitar la ciudad que actualmente se encuentra en guerra con Rusia. El 15 de marzo, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que el Santo Padre ha recibido la carta del alcalde de la capital ucraniana y es cercano al sufrimiento de la ciudad, de su gente, de los que han tenido que huir y de los que están llamados a administrarla. Por tanto, ya veis, la invitación va de parte del alcalde de Ucrania, concretamente de esa ciudad, de Kiev. Bueno, como siempre, para que el Papa vaya a un lugar, primero dicen que tienen que invitarlo. Pues ahí lo tenéis. En fin, ya no hablemos de cómo está la situación con la Iglesia Ortodoxa ucraniana, que ya sabéis que hubo una escisión también, etcétera, etcétera. De eso ya hablamos. En esta línea, Bruni señaló que el Papa Francisco reza al Señor para que los proteja de la violencia. ¡Cuánta hipocresía! El mismo que lo genera y después reza para que los protejan de la violencia. En su declaración, la autoridad vaticana recordó el llamado que el pontífice realizó el domingo 13 de marzo al finalizar el rezo del Ángelus.
Frente a la barbarie de la matanza de niños, inocentes y civiles indefensos, no hay razones estratégicas que valgan. Lo único que hay que hacer es poner fin a la inaceptable agresión armada antes de que reduzca las ciudades a cementerios. Una vez más, se encara contra Rusia, ya lo veis claramente, poner fin a la inaceptable agresión armada. De cómo ellos mismos han preparado que todo esto llegara a suceder y que Rusia actuara así, no, de eso no dicen nada ahora, ¿eh? Solo dijo esa vez que, bueno, quizás también la OTAN ayudó a que esto sucediera, cercándolos, pero ¿cuántas veces, cómo llega a hablar cuando le interesa, cómo va matizando según le convenga? Desde luego, qué política tan impresionante. Y hemos visto que por cuestión de diplomacia, de política, está consiguiendo, parece ser, que se produzca ese viaje a Moscú. Pero, ¿el objetivo es únicamente Rusia? No. Pero antes de ver cuál es claramente el otro objetivo, vamos a ver dos vídeos. El Papa Francisco desmiente que esté contemplando retirarse, y aquí podréis ver en la condición en que está ahora físicamente también y algo más. Bien, aquí habéis visto de su propia boca cómo gesticulaba, cómo hablaba, haciendo referencia a su posible dimisión por cuestión de salud. Y no lo descarta, ¿eh? Si el Papa Benedicto XVI sigue vivo y a él llega el momento en que, por lo que sea, deciden que tiene que dejar el papado, ¿qué va a pasar? Pues tendremos ese triunvirato de papas. ¿Será factible? Bueno, lo veremos, tiempo al tiempo. Dos papas eméritos y uno siguiendo adelante con el papado, veremos. Pero la situación es la que es, ya veis cómo sigue renqueando, ¿eh? Vamos a ver ahora el otro vídeo, donde el Papa Francisco desmiente que vaya a renunciar en una entrevista y donde nos dan algún dato más. Bien, en este vídeo habéis podido ver el resumen prácticamente de lo que hemos leído, concentrándose en los tres puntales de las declaraciones que hizo. En principio no renuncia hasta que la salud lo ponga peor, que la guerra en Ucrania y Rusia, él quiere ir allí y visitar Kiev y también Moscú, y cómo se ha ido trabajando para que eso se consiga, y después el tema de la ley del aborto en Estados Unidos, por la Corte Suprema. En fin, que ya veis cómo todo se va juntando, y ahora, una vez más, objetivo China. Sí, no solo es Rusia, también es China. Era noticia de este 5 de julio. Fijaos, el Papa espera que el acuerdo provisional con China sea renovado pronto. En la entrevista con Phil Pulela de Reuters, Francisco habló sobre los nombramientos de obispos en la República Popular China. Era en la misma entrevista. El Papa dice que el acuerdo provisional de la Santa Sede con la República Popular China va bien y espera que pueda renovarse el próximo octubre. Así lo expresa Francisco en una entrevista con la agencia de noticias Reuters realizada por el corresponsal Philip Pulela. Como se recordará, gracias al acuerdo provisional firmado en 2018, cuyo texto es actualmente confidencial, se sanó la situación de la Iglesia Católica en China al volver a la plena comunión con Roma los obispos nombrados sin mandato papal. El acuerdo, que prevé un camino compartido para llegar al nombramiento de los nuevos obispos, deja al pontífice la última palabra. Sí, lo que se firmó aún es actualmente confidencial. ¿A qué tratos tuvo que llegar con el gobierno de la República Popular China? No se sabe, pero ya sabéis que ellos irán trabajando diplomáticamente para ir consiguiendo sus objetivos en China. Como muestra la transcripción de la entrevista, el Papa Francisco defendió el acuerdo y, en primer lugar, agradeció el papel desempeñado por el cardenal secretario de Estado. Quien lleva a cabo este acuerdo es el cardenal Parolin, que es el mejor diplomático de la Santa Sede, un hombre de alto nivel diplomático. Y sabe moverse, es un hombre dialogante y dialoga con las autoridades chinas. Creo que la comisión que preside ha hecho todo lo posible por avanzar y buscar una salida, y la han encontrado. Fijaos,
el que se mueve con Lavrov en Rusia y el que se mueve también, ya veis dónde, con las autoridades del gobierno chino. Sí, desde luego debe ser un alto nivel diplomático, el mejor de la Santa Sede y quizás del mundo. Desde luego, el Vaticano en eso es el número uno. Francisco defendió entonces la política de los pequeños pasos, ese martirio de la paciencia del que hablaba el cardenal Agostino Casaroli, artífice de la Ostpolitik del Vaticano hacia los países de Europa del Este, entonces en el bloque soviético. Muchos han dicho tantas cosas contra Juan XXIII, contra Pablo VI, contra Casaroli, explicó el Papa, pero la diplomacia es así. Ante una situación cerrada hay que buscar lo posible, no lo ideal. La diplomacia es el arte de lo posible y de hacer que lo posible se convierta en real. La Santa Sede siempre ha tenido estos grandes hombres, pero esto con China lo está llevando a cabo Parolin, que es grande en este sentido. La diplomacia, qué interesante. Y todo esto, los artistas del Vaticano, que siempre ha tenido estos grandes hombres para su politiqueo. Comparando la situación actual con la anterior, a 1989, Francisco indicó que el nombramiento de obispos en China desde 2018 va lento, pero hay resultados. Va lento, pero algunos obispos han sido nombrados. Va despacio, como yo digo, a la manera china, porque los chinos tienen ese sentido del tiempo que nadie les apura. También tienen problemas, añadió Francisco, refiriéndose a las diferentes actitudes de las autoridades locales en China, porque no es la misma situación en todas las regiones del país, porque también la forma de mantener las relaciones con la Iglesia Católica depende de los gobernantes, los hay diferentes, pero el acuerdo es bueno y espero que se pueda renovar en octubre. Y todo esto porque, ya lo veis, con Rusia han tenido que emplear la guerra para hacerlos ir cediendo. Lo conseguirán ahora, aún tardará, ya lo veremos, Pero, ¿y con China? De momento aún no han podido generar la guerra, por más que se está intentando con el tema de Taiwán. Pero, ¿qué van haciendo? Pues a la manera china, paso a paso, poco a poco, pero también le va a tocar. Y el papado conseguirá su objetivo, dominar por un tiempo Rusia y China. Pero después esto les va a saltar todo por los aires. Sí, están preparando el gobierno mundial. Y para preparar ese gobierno mundial y poderlo obtener, necesitan hacerlos ceder. Los lugares donde los jesuitas fueron expulsados volverán a ser tierra vaticana. ¿Y de qué modo? Como nunca. Pero qué poco les va a durar esto. En fin, tiempo al tiempo. Con la ayuda de Dios seguiremos viendo las señales que se están cumpliendo delante nuestro y que confirman la profecía de hace 2600 años, revelada por Dios al profeta Daniel en Babilonia. ¿Nos parece poco? Pues aún veremos más. Seguro. Maranata 2031. Sí, las señales todas delante nuestro. Qué pocas quedan ya por cumplirse. Dios os bendiga.